Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Está en los cielos, Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amados, Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Agradezco al Eterno que nos permite poder estar aquí en esta cita semanal de los viernes con la introducción de la porción semanal de la Torá. Y gracias a ustedes que nos acompañan de lunes a jueves de 5 a 6 de la mañana en el programa Bendición Matutina que se transmite por este canal Raíces Hebreas de la Fe. Y los viernes a las 8 de la noche la introducción de la porción semanal de la Torá. Y los Shabbat a las 10 de la mañana. Muchas gracias una vez más. Le pido que comparta esta transmisión y nos preparamos de inmediato para la introducción de esta porción semanal de la Torá. No sin antes darle gracias al Eterno por la porción de lo que son los insumos del Shabbat. Agradecemos al Eterno que nos permite estar aquí reunidos en este Shabbat. Pues declara la Escritura en el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 2. En el sexto día, Elohim terminó con su trabajo, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todo su trabajo que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todo su trabajo que Elohim había comenzado a hacer. Por eso dice Éxodo, Shemot 3:14, por lo tanto ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero en el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para Yuhei Bajei. Cualquiera que haga algún trabajo en ese día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Elohim hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día cesó de trabajar y descansó. Entonces nosotros tenemos que obedecer el Shabbat. En el Shabbat se usa las nerot, las luces. Mucha gente no la usa, pero todo esto es un adornito para la festividad. Pero si usted no la usa, ok. Tenemos el yaín, el vino
y tenemos el pan tradicional, ese pan trenzado que toda mujer debe de hacer. Recitemos la verajá de la copa y recitemos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Bore Pri Agefen. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, soberano Rey del universo, quien crea el fruto de la vid. Por la festividad de este Shabbat, por los estudios de esta parashá, por tu pueblo Israel, por las ovejas perdidas en todas partes y la unificación de la casa de Israel, declaramos Lehai por la vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amoxileh minha aretz. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Bendice nuestro cuerpo con este sustento de Shabbat. Que nuestro cuerpo pueda ser bendecido, Padre amado. Que nuestra casa esté llena de shalom. Que podamos estar en shalom. Podamos estudiar tranquilos. Que podamos estar en comunión contigo. Amén y amén. Iniciamos de inmediato con la parashá Balak. Balak significa devastador. Número capítulo 22, del 2 en adelante hasta el capítulo 25, verso 9. Ahí está esa porción de la Torah. Y yo le llamé a esta parashá también, le llamé a esta parashá lo que es, ¿verdad? Le subtitulé el asna y el brujo. Y ahí le iba a añadir y el poder de las palabras. El asna, el brujo y el poder de las palabras. Nadie puede maldecir lo que Yuhei Bajei ha bendecido. Nosotros vamos a ver en esta parashá cómo un pueblo que se sentía amenazado por el pueblo de Israel, al ver que Israel avanzaba, después de haber derrotado a Sihón y a Og, esos dos gigantes, entonces el pueblo de Moab y el pueblo de Amón estaban atemorizados. El pueblo de Israel quería pasar por en medio de ellos, atravesar, y ellos dijeron: ustedes no van a pasar por aquí. En la otra semana estuvimos hablando de eso. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la yuxtaposición entre la parashá 39, que es la pasada, y la parashá 40? Estas parashá están yuxtapuestas o están entretejidas. Es para enseñarnos que así en la parashá Juká se menciona la mishbah de la Padamá Adumá, que es la vaca bermeja, cuyo fundamento desconocemos, y también todo lo ocurrido con Balak y Bilán. Es absolutamente incomprensible para la mente humana. La Torá nos ordenó: no asedies a Moab ni los hostigues para la guerra. Vamos a leer lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 2, verso 9. Vamos allá. Vamos a buscar Devarim, capítulo 2, verso 9, para que podamos nosotros ver lo que dice la Escritura. Dice: el Eterno me dijo: no ataques a Moab, no le provoques al combate, pues yo no te daré nada de su país, ya que Ar
se le ha dado en posesión a los hijos de Lot. Antiguamente habitaban allí los emitas, pueblo grande, numeroso y corpulento como los anaquitas, y tanto ellos como los anaquitas se los tenía por refaíta, pero los moabitas los llamaban emita. Entonces, si había un mandato por el Eterno dado a Moshe, que le dijo: ustedes no pueden atacar a los moabitas, ni tampoco pueden atacar a Moab, ni a los amonitas, ni a los moabitas, porque los amonitas y los moabitas descendieron de las dos hijas de Lot. Si usted lee la palabra en Bereshit, Génesis capítulo 19, dice que cuando cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot se quedaron solas con él y ellas pensaban que no había más hombre en la tierra, que todos habían fallecido en el fuego que mandó a Sodoma y Gomorra. Entonces la mayor le dijo a la menor: vamos a embriagar a nuestro padre, una noche tú convives con él y otra noche yo convivo con él. Y dice la escritura que estas dos muchachas utilizaron esa estrategia, cometieron incesto, relación entre parientes que está prohibido por la Torá. En el capítulo 18 del libro de Levítico está prohibido cohabitar padres con hijos, hijos con padres, hijas con padre, padre con hija. Eso está prohibido. Y de esa relación incestuosa, entonces nacieron estos dos muchachos. Uno se llamaba Moab y otro se llamaba Amón. Entonces el Eterno le había prohibido a Israel de que hiciera guerra contra Moab y contra Amón. Entonces, ¿qué razón tenía el rey de Moab, Balac, para mandar a buscar a un brujo para que vaya a maldecir a un pueblo del cual no era una amenaza? Entonces, allí nosotros vemos que los sabios explican que esto se debe a que de estos pueblos iba también a descender Ruth la moabita y Naamá la amonita, de quienes ustedes saben que viene la descendencia del Melech David. O sea, Ruth era moabita. Fíjense que estamos hablando años y años antes de nacer Ruth, muchos años. Entonces, por esa razón, Israel estaba prohibido atacar a Moab, porque ya sabemos que en lo adelante este pueblo prácticamente iba a ser un pueblo que de cierta manera se entrelazó con Israel, porque después nosotros vemos en los tiempos de los jueces que cuando muere los hijos de Noemí, nosotros vemos la historia, Ru y Noemí. De Ru es que nace Isaí, y de Isaí es que nace el rey David. Entonces, fíjese que Balac no tenía ninguna excusa de atacar a este pueblo. Sin embargo, con un miedo terrible, quiso destruir a Israel. Entonces, dice la escritura que Balac contrató a Bilán para maldecir al pueblo de Israel si en verdad no corría peligro de ser atacado. ¿Para qué hizo eso? Y en verdad la actitud de Balac resulta completamente ilógica. O sea, ¿por qué le tiene que hacer daño a un pueblo que no es una amenaza para ti?
¿Por qué tiene que hacerle daño a esa persona? ¿Por qué tiene que maltratarlo? ¿Por qué tiene que intentar destruirlo si no te ha hecho nada, si no es una amenaza? Eran familia, como quien dice, parientes lejanos. Porque Israel era primo, se puede decir, primo segundo de los hijos de los hijos de Lot, que era nieto de Abraham, o sea, que era sobrino de Abraham. Entonces, un sobrino de Abraham viene siendo primo de los nietos. No sé cómo esa vuelta. El caso era que estaban emparentados. No tenía por qué atacarlo. Pero ¿por qué quiere Balá atacar al pueblo? Entonces, los sabios dicen que esto no tiene lógica. Del mismo modo en que la misbá de la vaca mermeja resulta incomprensible para la razón humana, Simón Bar Yochai dice que el odio de los gentiles hacia el pueblo de Israel es totalmente ilógico. Y eso es verdad. Yo he estado hablando del odio irracional de los descendientes de Ismael y los descendientes de Esaú. Ese odio irracional, inexplicable, no sé. Hay mucha gente que odian al pueblo judío, no sé por qué. El pueblo judío no le ha hecho nada. El pueblo judío, mire, tanto es así que mire lo que está pasando en Israel. Ahora mismo el Knesset ha ordenado a que todos los hijos de los ultraortodoxos tengan que ir al ejército. Y los hijos de los ultraortodoxos no quieren mandar a sus hijos al ejército. De hecho, muchos de ellos están en contra del sionismo. Y entonces, ¿por qué el odio hacia ellos? ¿Por qué cuando quieren atacar a los judíos atacan a los que están estudiando Torah? ¿Por qué ese odio irracional contra ellos? Eso es lo que no se explica. Hay un odio generacional que ha sido implantado a través de los siglos en contra del pueblo judío. De ahí se pueden mencionar varias cosas. Primero, el deicidio. ¿Quién fue que inventó el deicidio? Eso lo inventó la Iglesia Católica en la era medieval. Ahí también se habla del concepto antisemitismo en la era medieval, donde acusaban falsamente a los judíos de haber matado al maestro, al Mesías. En la era medieval había un antisemitismo terrible contra los judíos, donde muchas comunidades en muchas partes del mundo fueron víctimas de este odio irracional. Otra mentira contra los judíos fue la judaización. Una de las grandes acusaciones medievales contra los judíos, contra el pueblo judío, era que los judíos buscaban a los cristianos para convertirlos, y eso era falso. Cuando ocurrió la peste negra en el 1400, que diezmó en gran cantidad a toda Europa, le echaron la culpa a los judíos. Dijeron que los judíos fueron los culpables porque ellos envenenaron los pozos de agua, porque todo el mundo estaba enfermo, menos los judíos. La peste bubónica, que después se comprobó que eso venía de la orina de las ratas, hoy conocida como la leptospirosis. Entonces, también se inventaron el rush ruso a través de un escrito que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, donde ellos acusaron falsamente a los judíos
de que estaban armando un complot para gobernar el mundo, inventaron un documento llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. Y entonces, en la era moderna, ese documento lo trajo nada más y nada menos que Henry Ford de Europa a América, y ese fue el que trajo el antisemitismo a América. No podemos dejar de mencionar tampoco El judío y sus mentiras, un libro editado por Martín Lutero, enemigo del pueblo de Israel, donde habla sandeces y pestes contra el pueblo judío. Y ahí habla de los pogroms, que también era una injuria contra los judíos. Luego vemos en la edad moderna el Holocausto. ¿Cuáles fueron las ideas que Adolfo Hitler tomó para llevar a cabo la solución final? Usó a los judíos como conejillo de India. Hizo el partido nazi, y en su afán de exterminar al pueblo judío, 6 millones de judíos fallecieron en las hogueras del Holocausto. Y todavía hay gente que duda eso, que dice que eso no fue verdad. Pero hay otra cosa que no puedo dejar de mencionar: el antisemitismo cristiano. Aunque ya eso ha mermado de manera considerable, porque ya la gente ha abierto los ojos, no es menos cierto de que en cada iglesia había un rechazo y un odio al pueblo judío, sin el pueblo judío haberle hecho nada a nadie. Ahí tenemos también otra cosa, lo que fue la expulsión de los judíos de España, el decreto de la Alhambra, 31 de marzo 1391, en la ciudad de Alhambra. Los reyes católicos le dieron 3 meses a los judíos para que salieran de España. A cambio, le quitó su plata, su oro, su riqueza, y en sustitución le daba unas letras de cambio. Entonces, ¿qué ha hecho el judío para sufrir tanto? ¿Qué le ha hecho el judío a las naciones en este contexto actual? Todo ese rechazo al pueblo judío, ¿por qué? Entonces, todo eso es producto del odio generacional. Ese odio que se proyecta a través de la cauterización de la conciencia. Actualmente, con esa guerra que está pasando Israel, usted le pregunta, ¿ya se cansaron de hacer marcha? ¿Ya se dieron cuenta que las marchas no van a funcionar? ¿Ya se dieron cuenta? Las marchas no funcionan, ni la protesta, ni el sometimiento de la ONU, ni toda esa vacuencia que habla la gente, nada de eso sirve. Israel no se va a detener hasta que los enemigos de Israel que secuestraron a esas personas no devuelvan a esa gente. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanto odio al pueblo judío? Toda esa protesta que se hacen y mucha gente protestando que Free Palestina y que Free Palestina. Usted le pregunta a mucha de esa gente, ¿tú sabes dónde queda Palestina? Y usted le pregunta a mucha gente, ¿por qué tú odias al pueblo judío? No van a encontrar excusa. ¿Por qué? Porque el pueblo judío lo único que ha hecho es sobrevivir. Es uno de los pueblos antiguos, el único pueblo antiguo que queda con su idioma, con su cultura, es el pueblo judío, que ha tenido que luchar. Entonces, en esta parashá, Bilán, rey de Moab, escucha a Israel, escucha que Israel viene caminando, aún sabiendo que no era una amenaza. Entonces se conspira
conspira contra un brujo para que ese brujo vaya y maldiga a Israel. Pero, como en todas las cosas, se le fue el tiro por la culata, como decimos nosotros aquí. Entonces, la yuxtaposición de estas dos parashá nos enseña que así como la mishvá de la vaca mermeja es producto de la voluntad divina y no responde a ninguna lógica natural, lo mismo ocurre con el odio de los pueblos hacia Israel, tal como podemos reconocer en la actitud de Balac y de Bilán. Una vez que entendemos que el odio de Moab hacia el pueblo de Israel es totalmente ilógico, podemos comprender qué es lo que sucedió con las generaciones posteriores, como nosotros ya lo hemos explicado. No hay racionalidad. Usted le busca la lógica del odio que la gente le tiene a Israel y usted dice, pero mire, mucha gente no sabe ni siquiera está ubicado Israel. Así es, así obra el enemigo. Pero nosotros sabemos que detrás de todo ese odio está el poder del maligno. Está el poder del Satán, que como siempre ha querido destruir a Israel. Entonces, mis amados hermanos, esto que nos está diciendo en esta noche, la parashá, nos dice claramente que todo lo que han conspirado irracionalmente contra Israel, ellos no han tenido ninguna excusa para eso. Entonces, vamos a ver, a sintetizar o a simplificar la historia de Bilán y de Balac. Sabemos que después de derrotar al rey amorreo y a Og, rey de Basán, entonces los israelitas se acercaban a Moab, cuya gente estaba atemorizada por lo acontecido con sus vecinos. Y por eso es que Balac envió un mensajero a Bilán, un brujo que creía en las artes mágicas, que aunque se le llama profeta, pero no era tal profeta. Él tenía una enorme fama como hechicero, y a fin de convencerlo para que maldijese a los israelitas y como consecuencia pudieran los moabitas vencerlos. Esa es la trama. Entonces, la petición de los enviados de Balac, que incluía ancianos midianitas, Bilán le responde que debe consultar a la única fuente que existe sobre todas las cosas, que es el Eterno, quien le advierte de abstenerse de maldecir, porque ya Israel ha sido bendecido posteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Esto no le gustó a Balac y envió de nuevo una comisión más acreditada para que trate de convencer al brujo, ofreciéndole cuantiosa riqueza, y nuevamente la rechazó. Y vuelve de nuevo y consulta al brujo al Eterno y le dice, tú lo vas a acompañar, pero tú vas a decir lo que yo te ponga en la boca. Entonces, la mañana sale Balaam, se monta en una asna. Balac, por el contrario, comienza a preparar su sacrificio, sus holocaustos y todas sus cosas, esperando que venga el sacerdote para que entonces le venga a decir sobre la maldición que quiere lanzar sobre Israel. Y entonces, cuando va Bilán caminando, de repente el asna se para, se va de lado, entonces viene y coge otro extremo
se va de otro lado, después coge de otro lado, y entonces ahí él se para y golpea al asna y le dice, ¿qué es lo que te pasa? Entonces el asna le dice, pero ¿por qué tú me golpeas? Imagínense cuando una gente pierde la visión. Perdió la visión totalmente. Ni siquiera se estaba dando cuenta que estaba hablando con una asna. Porque usted se da cuenta que un animal venga y le hable. Yo creo que de ahí fue que después los católicos cogieron de que el buey le habla al hombre. Yo creo que fue de ahí que lo cogieron. Entonces el asna le dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tú me pegas si yo te he cargado? Y entonces Bilán le dice, el brujo, si tuviera una espada te traspasaría. Y ahí entonces es que cuando se le quitan las escamas, ese espíritu se va de sus ojos y entonces ve que había un ángel. Entonces ahí es cuando el ángel le dice, yo no te he matado a ti por la burra, por el asna. Si no hubiese sido por el asna que se me pone en el camino, me puse a la izquierda, ella se puso a la derecha, yo me puse a la derecha, luego ella se puso a la izquierda. Si no hubiese sido por el asna, Bilán, yo te mato, le dice el ángel. Y ahí entonces el ángel le dice, tú vas a ir a donde esos hombres, pero tú vas a hablar lo que el Eterno ponga en tu boca. Entonces ahí hay algunos aspectos interesantes para entrar en una aplicación ya final. Número uno, en la Torá raramente se denomina una sección con el nombre de una persona. Por eso la parashá se llama Balak. Sin embargo, aquí se hace con un enemigo Israel, pudiendo haberse usado, como es lo habitual, las palabras en que comienzan y vio. Entonces los sabios dicen que esto se debe a que Balak tenía gran virtud, era honesto y no escondió sus intenciones frente a los israelitas. Por eso la parashá se llama Balak. ¿Por qué titular la parashá con un nombre de una persona pagana que quiso destruir a Israel? Precisamente para eso. Porque Israel nunca debe de olvidar las cosas buenas que los pueblos hacen con ellos, pero tampoco olvida las cosas malas. Aunque no debe albergar rencor, porque la Escritura dice que no tenemos que tener rencor, pero uno nunca debe olvidar las cosas buenas, pero tampoco las cosas malas. Entonces, esa parashá tiene ese nombre para recordarle que a pesar de que era una persona que tenía ciertas características, tenía un odio escondido hacia Israel y en ese momento lo dio a conocer. Número 2, aquí se aprende que la única ocasión en la Torá en que habla un animal y es para pedir justicia es en esta parashá. No dice no me pegue, sino pregunta ¿por qué me pega? Si siempre he sido obediente y dócil. La única vez que habla un animal en la Escritura es aquí. Y cuando habla para reclamar justicia. Yo siempre, creo que en esta semana que pasó estuve diciendo, ¿qué sería de nosotros o de aquellos que tienen animales, que viven golpeando esos animales? Aquellos que tienen camellos, viven golpeando los camellos, los caballos, los burros, las vacas, los toros. Hay gente que brega con animales y los maltrata. Qué bueno sería que el animal le hable y le diga, pero buen abusador, ¿por qué tú me estás maltratando? ¿Por qué tú me quieres matar? Porque cuando un hombre agarra una escopeta para matar a un animal, como lo hacen, que exterminaron aquí en América cantidades de animales solamente por diversión, qué bonito sería que cada vez que un hombre vaya a maltratar a un animal, el animal le dijo, ¿por qué tú me vas a hacer eso a mí? ¿Por qué tú me tienes que pegar? Para que así se cae muerto y ya, ¿verdad? Porque les repito, el maltrato contra los animales que se hacen en este tiempo
Y yo le hago un llamado a gente que brega con animales, que tiene vacas, que tiene ovejas, que tiene corrales. Acuérdese de esta historia, a no ser que de repente venga un animal de esos que usted maltrata y le hable, porque la gente cree que los animales no sienten. Entonces, esto debería de hacernos meditar en nuestra relación con las mascotas que poseemos y con todos los animales en general. Yo he visto personas que agarrar y darle una patada a un pobre perro que no le está haciendo nada. El perro debería de metérsele un espíritu de Shaolin y darle 2 trompadas y 3 patadas al hombre. ¿Por qué? Porque no hay que maltratar a los animales. La escritura habla de que hay que cuidar a los animales. Además, la causa de la conducta del animal fue advertir el deseo del Eterno de que Bilán no llegue a maldecir al pueblo que él bendijo, manifestando la presencia del ángel. Y por el contrario, Bilán, pese a su poder de hechicero, pero enceguecido por la posibilidad de obtener grandes riquezas, fue incapaz de interpretar el mensaje divino. Mire cómo cuando una gente pierde la visión, ni siquiera se está dando cuenta de que era un animal que le estaba hablando. Entonces, los planes malévolos que tenía Balac de destruir a Israel, no lo hizo a través de un gran ejército. Él no tenía un gran ejército. Él no tenía grandes generales. Él dijo, pero si ese pueblo destruyó a los 2 grandes gigantes que había aquí, que era lo que nos protegía, dice los Midrash que Sihón y Og eran los que protegían a todos esos pueblos. Ellos eran los que protegían y todos esos pueblos estaban por debajo de ellos. Entonces, cuando viene Israel y mata a estos 2 gigantes, dijeron, bueno, aquellos seres que nos guardaban, que nos protegían, lo mataron. Imagínense, si pudieron matar a esa gente, ¿cuánto más nosotros? Eso fue lo que Balac pensó. Al no poder tener un ejército para ir a enfrentar a Israel, entonces lo quiso hacer a través de las artes mágicas. El poder de las artes mágicas. A costa de tener que pagar un gran dinero. Yo quiero que usted sepa en ese sentido que la lucha que sostuvo Israel en ese tiempo es la misma que nosotros estamos sosteniendo en este pueblo, en este mundo. Mucha gente sabe que no puede destruir a Israel físicamente, con armas, ni nada de eso. Muchas personas saben que no van a poder destruir a aquellos que aman al Eterno y que le sirven. Nunca lo van a poder destruir ni con sus ideas, ni con su intelectualismo, ni con toda esa supuesta sapiencia que tienen. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Entonces tratan de hacer uso de las artes mágicas. Y eso, todavía hasta este tiempo, hay gente que utiliza las artes mágicas para tratar de hacer daño. Bilán no pudo maldecir a Israel, porque nadie, absolutamente nadie, puede maldecir algo que ya el Eterno ha bendecido. Nadie. Si el Eterno nos ha bendecido a nosotros, nadie tiene la capacidad de maldecirnos a nosotros. De modo que cada vez que alguien lanza una palabra contra nosotros que prolifera maldición contra nosotros o contra nuestras hijas o contra nuestros bienes, cada vez que lanzan esa palabra lo que hace es que se les rebota y se va para donde ellos. Todavía en este tiempo hay gente que está haciendo mal a través del ocultismo. ¿Cuáles son los distintos tipos de ocultismo? Mírelo aquí. ¿Cuáles son los sinónimos de ocultismo? Mire, el espiritismo, la cábala,
la astrología, la magia, el encantamiento, el sortílego, el augurio, la adivinación, la nigromancia, la superstición, los ensalmos, lo que es el taumaturgia, el ahojo, la brujería, la prestidigitación, la hechicería, el ilusionismo, la parapsicología. ¿Qué es el espiritismo? Consulta de los muertos. Además trata de demostrar que el ser humano tiene una alma inmortal. Los fenómenos del espiritismo consisten en profecías, clarividencia, clariaudiencia, creación de objetos sin invención físico-humana, don de supuestas lenguas, imposición de mano, sanidad, visiones, trance, levitación, golpes, dibujo, escritura automática independiente, fotografía y otras manifestaciones que hay por ahí. Nosotros estábamos hablando, ¿cuándo fue que estábamos hablando? Creo que fue el jueves o el miércoles que estábamos hablando de los supuestos profetas que andan por ahí revestidos con ornamentos cristianos, que andan profetizándole a todo el mundo. Hay personas que viven de esto, que antes eran brujos, hechiceros, leían la taza, leían la carta, leían los dados, tiraban los huesos, meneaban los paños, hacían todo lo que sea, y ahora supuestamente se convirtieron y están en lo mismo. Oiga lo que le voy a decir. En una ocasión a mí me dijo una persona de nacionalidad haitiana, me dijo: usted ve toda esa gente que se pone de que hablar de que lengua rara. Yo quiero que usted sepa que hay muchos brujos metidos ahí, hablando esa lengua que son muchas veces jerga de espíritus inmundos que poseen a esa gente para llevar obras maléficas. Entonces, todavía en este tiempo hay gente que, como no tiene poder para destruir a alguien, quizá lo quiso destruir con una calumnia y no pudo, lo quiso destruir su finanza, quiso destruir su matrimonio, quiso destruir sus hijos, quiso destruir su casa, quiso destruir todo. Como no pudo, entonces va y trata de hacer daño maléficamente. El mundo está lleno de gente así. Hay gente que no sale de un centro de espiritista. Hay gente que no sale de un centro de hechicería. Hay gente que cree a todo tipo de cosas. Porque todavía hay gente que cree que las artes mágicas es que le van a dar el poder. Y no se dan cuenta que el poder más grande lo tiene el Eterno. Y si Él nos ha bendecido, nada ni nadie nos podrá maldecir. Entonces sucede y viene a ser que hoy estamos en un tiempo que estamos llenos de profetas por todos los lados. Este es el tiempo de los profetas. Profetas como el que estaba aquí en una iglesia por ahí, un sitio de Villacerro, que en componenda con el pastor, que nada más vivía hablando lengua, zapateando y brincando, violaron a más de 5 niños. Y otros por ahí que se han envuelto también en este tipo de cosas, los famosos profetas. Y yo no sé si usted sabe que los profetas llegaron hasta Zacarías, hasta Malaquía, que fue el último profeta. Ya después de ahí en adelante se habla del profeta en los tiempos de Yeshua, y después cesaron los profetas en Israel. En Israel no hay profeta. Yo quiero que alguien me diga si en Israel hay algún profeta. Entonces, esos profetas que andan por ahí con presunción de profeta, la escritura advierte y dice: ay de aquel que tiene presunción de profeta, que dice que yo dije sin yo haber dicho.
La Escritura manda a que cuando alguien se levante con presunción de profeta y quiera conllevar al pueblo a otra adoración falsa, el pueblo debe de apedrearlo, le dijo el Eterno a Moshe. Los falsos profetas fueron los que conllevaron a Israel a la desgracia de la idolatría, comenzando con Roboán, con Jeroboam, que hizo un altar allá en Samaria y dedicó personas a Baal, a que le sirvan a Baal, y eran profetas de Baal. Esos adivinos que luego en tiempo de Elías, el profeta Elías se enfrentó a ellos y se burlaba, dice Primera de Reyes capítulo 18, y al mediodía Elías decía: invoquen a su Dios, vayan a llamar a sus ídolos, a lo mejor hay que despertarlo. Y se burló de ellos. ¿Por qué? Porque los falsos profetas, como su nombre lo indica, lo único que dejan es dolor. Y así hay gente en este tiempo que es esclavo de todas esas cosas. Y el mundo está lleno de gente que viven mirando demonios hasta en la sopa. Entonces, cuando usted vea a una gente que venga con presunción de profeta, hablándole lenguas raras que usted no entiende, usted tiene toda la autoridad de decirle: mire, usted se tiene que callar la boca, porque usted no sabe lo que usted está diciendo. Y hoy en día hay, oiga, hasta homosexuales. Usted lo ve en los medios de comunicación, de que hablando lengua, y son homosexuales, con una jerga, con una lengua que ni ellos mismos entienden. Entonces, así está el mundo. Y usted sabe por qué mucha gente cae en esa trampa. Porque mucha gente no lee la Escritura, no estudia la Escritura. La Escritura advierte contra los falsos profetas. La Escritura le advierte al pueblo y le dice: cuidado con los falsos profetas. ¿Por qué? Porque los falsos profetas todo el tiempo han existido, pero la Escritura advierte. Mire, el libro de Mateo 24:5 dice claramente que en los postreros días habrán falsos profetas. Y dice la Escritura que hay que tener cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque claramente conducen al pueblo nada más y nada menos que a la maldición. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es que no hay para ellos el amanecer. Los profetas fueron dados a Israel, y los profetas iban a una escuela. Eliseo tenía una escuela que instruía a los profetas. Ningún profeta podía salir diciendo por ahí: que yo soy profeta. Que eso no es así como hoy en día, que usted lo ve, profeta tal, el profeta tal y la profetisa tal. ¿Qué profecía y qué profetiza y qué profeta? Hoy no existe profeta. No se puede confundir un don de profecía, que es el que existe hoy, para un profeta que era un oficio. ¿Es tan difícil entender eso? No es tan difícil. Dice Jeremías 23:17: dice de continuo a los que me desprecian, el Eterno ha dicho, tendrán paz. Y todos los que andan en terquedad en su corazón dicen: no vendrá calamidad sobre nosotros. Porque los profetas de hoy solamente profetizan cosas buenas. Este es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu bendición. Hoy se acabó tu sufrimiento. Hoy se terminó tu dolor. Hoy se va el diablo de tu casa. Y esa es la palabra. O en su defecto hay otra línea de supuestos profetas que nada más ven tsunami, nada más ven juicio, nada más ven accidente, nada más ven muerte. Entonces, ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque no es así como funciona el concepto de profeta. Jeremías 28:15 dice: dijo el profeta Ananías: escucha ahora, Ananías, el Eterno no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en mentira. Porque eso es lo que hacen los falsos profetas. Y dice Deuteronomio 18:21: si dice en tu corazón, ¿cómo conoceremos que el Eterno ha hablado? Cuando un profeta habla en nombre del Eterno,
Si la cosa no acontece ni se cumpla, esa es la palabra que el Eterno no ha hablado, con arrogancia ha hablado el profeta, no tendrá temor de él. Usted sabe que ahora mismo hay muchísima gente con presunción de profeta, que se ponen también talí y kipá, que han dicho, han puesto fecha, en tal fecha viene el Mesías, fallaron. En el 2015 viene el Mesías, en Yom Kippur, fallaron. En el 2016 el Mashiach va a venir, Yahshua va a venir, falló. En el 2019 el Mesías va a venir, falló. 2020 viene el Mesías en tal día, falló. 2021 el Mesías vendrá, ya se va a acabar todo, salgan de ahí, falló. Y todavía la gente sigue creyendo. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de la gente viene de esa religión que le gustaba visitar, en siendo curandero, en siendo donde le bailaban los huesos, donde le veían la baraja, donde le leían la mano, donde le ponían la azabache. Entonces, como vienen de ahí y encuentran a una gente que supuestamente está de que enseñando Torah y que conoce la verdad y comienza a hablarle todo tipo de cosas y comienza a mezclar una mezcla de cabalá con ocultismo, ahí está la gente volviéndose loco detrás de esa gente. Muchos ha llegado hasta la osadía de vender aceite. Muchos venden aceite, venden pócima, venden resguardo, venden un sinnúmero de cosas y la gente todavía cree en eso. Entonces, usted se cree que esto es nuevo. Esto no es nuevo. Siempre han existido personas que han tomado la fe como fuente de ganancia para engañar a los más bobos. Claramente dice Jeremías 23:9. En cuanto a los profetas, quebrantado mi corazón dentro de mí, tiemblan todo mi hueso, estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino, por causa del Eterno y por causa de su santa palabra. Entonces, esos falsos profetas que han existido desde siempre, siempre han tenido su consecuencia. Siempre la Escritura ha dicho la consecuencia de estar lidiando con cosas que el Eterno no ha mandado a decir. Eso es algo muy serio. ¿Y cómo agarran la palabra del Eterno para decir de que no? Porque dice, por ahí dice Dios, dice el Señor. Y dice el Señor, ¿y qué te dice el Señor esto? ¿Qué te dice el Señor lo otro? ¿Cuál Señor? Baal, porque eso es lo que significa Señor, Baal. Si usted quiere saber si Señor lo que significa Baal, busque lo que dice Osea 2:16. Osea 2:16 dice, entonces me llamará Ishi, que quiere decir esposo, y no me llamará Baalí, que quiere decir Señor. Entonces, cuando una gente está diciendo por ahí, dice el Señor, está profetizando en nombre de Baal, porque dice Baal, es a Baal que está sirviéndole. Y por eso es que la gente cae en engaño y vuelve en engaño. Una vez me acuerdo yo que yo llevé cuando yo comencé a predicar por los campos de mi pueblo, yo iba a muchos campos, pero yo me iba solo. Y en una ocasión se convirtió en una persona, ya al año lo bautizaron y que no sé qué. Un día yo estoy dando una campaña en un sitio y le pido al pastor de la congregación donde yo estaba que me acompañe, porque había que ministrarle a mucha gente y yo estaba solo. Y fue al pastor, yo lo invito. Entonces yo prediqué, después que estábamos orando, ¿verdad? Él vino y llamó a esa persona para que ministrara. Y yo veo que esa persona comienza a hablarle al oído a la gente y a mí no me gustó eso, porque yo no era de ese tipo de personas que hablaban de que al oído y cosas. Cuando se acabó la campaña, se armó un problema que me mandaron a buscar. Entonces ahí dice, ¿y qué fue lo que pasó? No, que de la gente que andaban con usted, hubo uno que le dijo a un hombre casado que no se desespere, que el Señor le iba a dar su esposa. ¿Y qué usted cree que hizo ese hombre? Dejó a su esposa
dejó a su primera esposa y fue y se casó con otra. Entonces, yo quiero que usted me diga a mí qué necesidad hay que andar diciendo, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, el Señor dice, el Señor dice. Mire, vamos a buscar lo que dice Osea capítulo 2, verso 16. Mire, aquí mismo me salió, mire, Osea 2, 16. Dice la Escritura: en aquel tiempo, dice el Eterno, me llamará Ishi. Esa palabra Ishi lo que quiere decir es esposo. Y nunca más me llamará Baalí, que quiere decir Señor. Entonces, cuando alguien te dice por ahí a ti, dice el Señor, ya tú sabes quién es que te está diciendo, en nombre de quién es que te está mandando a hablar. ¿Por qué? Porque en este tiempo no existe. Ok, vamos a buscar lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11. Porque de ahí es que mucha gente se agarra para decir, no, es que existen 5 ministerios. Sí, vamos a ver qué es lo que dice. Efesios capítulo 4, verso 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero a mucha gente se le olvida que dentro del contexto que Rashaúl estaba hablando en el contexto hebraico. Porque Rashaúl era judío. ¿Cómo así? ¿Cómo que Rashaúl era judío? Sí, vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a ver qué dice Romanos 11. Vaya conmigo allá. Vamos a buscarlo. Mírelo aquí. Puede buscarlo en cualquier escritura. Cualquier escritura lo puede buscar. Dice: digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Rashaúl era, ¿qué? Judío. Conocía la Torá. Y dice: el Eterno a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme. ¿Y qué referencia hace él al profeta Eliyahu? Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes capítulo 19 verso 10, para que usted vea. Esto fue cuando el profeta Eliyahu estaba huyendo de acá, cuando el pueblo estaba dividido entre dos opiniones. Primera de Reyes, capítulo 19. Mire lo que dice. Claramente dice: él se fue por el desierto el día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, Eterno, quítame la vida. Y echándose debajo del enebro quedó dormido, y aquí un Malach le dijo: levántate, come. ¿Y qué le dice? Y volviendo el ángel del Eterno por segunda vez, se levantó y comió, y allí se metió. Y dice el verso 10 del capítulo 19, Primera de Reyes: él respondió: he sentido un vivo celo por el Eterno, Elohim Sebaot, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tu profeta, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Estamos hablando de Elías. ¿Qué estaba pasando con Elías? Elías tuvo que en el monte Carmelo matar a 400 profetas de Baal que estaban confundiendo el pueblo. Entonces, cuando viene una profecía que lo único que provoca es confusión, destrucción, la profecía se dio para edificación, consolación, rectificación. Y para eso fueron que los profetas servían. Pero usted compara a los famosos profetas de hoy y lamentablemente no tiene ninguna de las características que dice la Escritura. Lo que podemos concluir diciendo: solamente tiene el Eterno autoridad para enviar a alguien y decir lo que va a pasar en el futuro. Ningún hombre tiene esa capacidad. Pero como la gente tiene tanta tendencia a querer saber el futuro, eso es lo que hemos estado hablando,
que una de las cosas que el Eterno le ha dicho a los hombres, mira, las cosas secretas me pertenecen a mí y las cosas reveladas te pertenecen a ti. Entonces el hombre ha dicho, no, espérate, las cosas secretas me las tienes que revelar a mí y las cosas que están aclaradas, pues yo las veo si quiero. Eso no es lo que dice la Escritura. Dice, las cosas secretas le pertenecen a Elohim y las cosas claras son para los hombres. Entonces, la gente quiere siempre saber de lo escondido. Todavía no sabe un 0% de lo que está revelado y quieren ya conocer el 100% de lo escondido. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Por eso usted va a seguir gente siendo engañada, profetizándole, hablándole, diciéndole cuantas cosas, porque ese espíritu de Balaam continúa en este tiempo. Entonces, por eso es que yo le digo a ustedes, hay que centralizarse en el estudio de la Torá. Y cuando un pueblo crea conocimiento y conciencia de lo que es el significado de la Torá, bajo ningún concepto se deja engañar de todos estos charlatanes que andan por ahí diciendo, el Señor dijo, el Señor me dijo. Recuerde, cuando una gente le dice a usted, el Señor me dijo, acuérdese de Osea 2:16. Entonces me llamará Ishi, que quiere decir esposo, y no me llamará Baalí, que quiere decir Señor. Entonces, no hay más que añadir. Cabe destacar el hecho de que la mayoría de esa gente que andan por ahí con presunción de profeta se venden al mejor postor. Esos son los que andan detrás de los empresarios, de los ricos, de las empresas. Esa gente no van a donde gente pobre. Esa gente no andan detrás de gente pobre. Esa gente andan detrás de gente que tiene dinero. Tiene buenas casas, tiene dinero. Ahí. Entonces, el que se deje engañar es porque le gusta que lo engañen. Porque la Torá lo dice y lo advierte claramente. ¿Cuál es la mejor manera de usted conocer si el Eterno le habla? Métase a ayunar, métase a orar, métase a estudiar la Torá. Y el Eterno va a dar a conocer el propósito que tiene con usted. Usted no necesita que vaya un profeta a decirle lo que usted tiene que hacer. Porque si yo tengo una relación con mi papá, yo no necesito que mi papá me esté mandando mensajes, que me lo diga a mí mismo. Porque casi nunca el mensaje llega como tiene que llegar. Entonces, a Bilam no le resultó su propuesta. Aunque después Balaam le planteó otro tema. Y es lo que vamos a ver en la parashá de la semana que entra. Dicho esto, hemos podido aclarar claramente que el Eterno no necesita intermediario para decir cosas que ya Él ha escrito en su Torá. Y que solamente lo que usted tiene que hacer es estudiarlo. Simple y sencillo. Así es que shalom y nos vemos mañana. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.